¿Cómo están? Bueno, soy Pablo Jaruf, el profesor titular a cargo de la Comisión H de la materia Introducción a la Historia. Estamos arrancando ahora la semana 2 de trabajo. Recuerden que la primera semana fue una semana de transición para establecer una comunicación con todos ustedes. Estuvimos subiendo, eso sí, algunos videos para explicar cuestiones básicas del programa, los materiales que vamos a usar, la dinámica de trabajo, pero bueno, ahora ya nos toca arrancar con los contenidos. Y como bien dice el cronograma de nuestra materia, que presentó Bianca en un video la semana pasada, el primer tema para trabajar en nuestra materia es el origen de la egiptología y de la asiriología, es decir, de las dos disciplinas, entre otras, pero entre las dos disciplinas más importantes que son las que generan el conocimiento sobre esta área de estudio, que es la historia de Egipto y del cercano Oriente Antiguo. A ver, para este tema nosotros seleccionamos dos textos. El capítulo número 1 de un libro de Mario Liberani, un asiriólogo italiano, y también seleccionamos la introducción de un libro de Parra Ortiz, un egiptólogo español. Efectivamente, el texto escrito por el egiptólogo aborda todo lo relativo al antiguo Egipto, mientras que el del asiriólogo aborda las cuestiones vinculadas al cercano Oriente. A ver, estos dos textos son el comienzo de dos libros mucho más largos que justamente cuentan la historia de todas estas regiones. Dentro de la jerga académica, este tipo de textos los conocemos como manuales. Claro, nada que ver con los manuales de escuela secundaria. No, estos son manuales ya para estudiantes de nivel superior, terciarios y universitarios, es decir, para aquellos que se van a formar en la disciplina histórica. Aquí tenemos una imagen satelital de prácticamente todo el territorio que vamos a estar trabajando en la materia. Más adelante vamos a ver una clase exclusivamente dedicada a los mapas. Esto es simplemente para tener una primera visualización y obviamente a lo largo del año iremos estudiando cada una de las regiones que ustedes pueden ver aquí en esta imagen satelital. Pero para ya tener un primer acercamiento, es importante que sepamos ubicar bien Egipto en el mapa. Egipto está allí en la punta nororiental del continente africano. Después lo vamos a poder ver bien en otros mapas, en videos posteriores, en las próximas semanas, para ver mejor la geografía de esta región. Pero cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de una parte del continente africano, su extremo norte y oriental. La otra región en la cual vamos a hacer foco es lo que llamamos cercano oriente o puede también aparecer como próximo oriente. Esto es el continente asiático, podríamos decir es su extremo occidental sur o sudoccidental. A ver, cuando hablamos de la historia antigua de estas dos regiones, entonces estamos manejándonos con los conocimientos generados por dos disciplinas. Para el caso del Egipto antiguo, la egiptología. Y para el caso del cercano Oriente Antiguo, la asiriología, que ustedes ya se habrán dado cuenta, viene de la palabra Asiria, que era uno de los estados más importantes en la antigüedad en esta región del cercano Oriente. A ver, sobre el Egipto antiguo y sobre el cercano Oriente Antiguo, la civilización occidental conservó memorias escritas fundamentalmente a partir de dos tipos de fuentes. Los autores grecolatinos, es decir, griegos y romanos, y después la Biblia, el Antiguo Testamento fundamentalmente. Ahí tenemos una imagen a la izquierda, la de Heródoto de Halicarnaso, tradicionalmente conocido como el padre de la historia,
Y en la parte derecha, bueno, una imagen de la novela de hace unos años atrás sobre Moisés y las tablas del Sinaí, para dar cuenta de que, si ustedes recuerdan la historia de Moisés en Egipto y el Éxodo, ¿no es cierto? Esas son las memorias que la civilización occidental conservó acerca de estas antiguas civilizaciones. Y son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque fueron escritas por griegos, están en textos escritos, bueno, por judíos o por cristianos, pero en tiempos muy posteriores a cuando sucedieron los eventos que allí se narran. Recién a mediados del siglo XIX se pudo acceder a las fuentes primarias de estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque es recién a mediados del siglo XIX cuando se pudo descifrar, por un lado, el sistema de escritura jeroglífico, para el caso del Antiguo Egipto, y por otro lado, el sistema de escritura cuneiforme, para el Cercano Oriente. En clases posteriores vamos a profundizar un poco más sobre estos sistemas de escritura y sobre las fuentes disponibles para hacer historia del Antiguo Egipto y del Antiguo Cercano Oriente. Pero esto es importante porque quiere decir que no hace muchos años, recién hace un siglo y medio, 2 siglos como mucho, podemos conocer a estas civilizaciones a partir de sus propios escritos. La fecha tradicional de origen de la egiptología es el año 1822, cuando un investigador francés, Jean-François Champollion, pudo descifrar el sistema de escritura jeroglífico gracias a una piedra que ustedes ven reproducida allí a la derecha en esta diapositiva, la piedra de Rosetta. Rosetta es uno de los canales del río Nilo que desembocan en el mar Mediterráneo y que fue descubierta durante el enfrentamiento entre las tropas napoleónicas y británicas a fines del siglo XVIII. Esta piedra estaba escrita en 3 sistemas de escritura distintos y en 3 lenguas: el jeroglífico, el demótico y el griego. Para esta época se conocía muy bien el griego y eso permitió entonces el desciframiento. En semanas posteriores, cuando trabajemos mejor el tema del jeroglífico, vamos a abordar cómo es que fue este desciframiento. Pero, como les decía, este hecho, el desciframiento por parte de Champollion, se considera el origen de la egiptología, porque ahora se puede hacer historia del Antiguo Egipto a partir de fuentes primarias, es decir, a partir de los textos escritos por los propios egipcios de la antigüedad. Para el caso de la asiriología, hay varios sistemas de escritura, pero sin dudas el más importante es el cuneiforme. También vamos a profundizar sobre el cuneiforme en clases posteriores. Ahí ustedes en el centro, arriba, tienen una imagen de una tablilla cuneiforme de barro cocido, y es una tablilla muy común. La gran mayoría tienen ese tamaño, están en ese estado y se trata sobre todo de registros contables. También el sistema de escritura cuneiforme logró ser descifrado hacia mediados del siglo XIX, gracias a lo cual entonces podemos hacer historia del Cercano Oriente Antiguo a partir de los propios documentos escritos por las poblaciones antiguas del Cercano Oriente. Después hay otros sistemas de escritura secundarios, como el caso del jeroglífico luvita, que es un sistema de escritura que se utilizó en partes de Anatolia, Asia Menor, hoy lo que es Turquía, y después también en el Cercano Oriente tenemos los primeros sistemas de escritura. Aquí tenemos un ejemplo de una inscripción muy antigua del alfabeto fenicio, a su izquierda, de la cual deriva el alfabeto griego, y en la parte inferior tenemos, bueno, un fragmento de los famosos rollos del Mar Muerto del alfabeto hebreo. Claro que los asiriólogos, que son quienes se especializan en sistemas de escritura cuneiforme, no estudian estas otras lenguas y estos otros sistemas de escritura como el caso del alfabeto hebreo. Ya esto compete más bien a la gente que se dedica a los estudios bíblicos. Sin embargo, forman parte también del ámbito del Cercano Oriente Antiguo
y el asiriólogo, si bien no es su principal especialidad, también los debe conocer. Aquí tenemos una imagen en la cual profundizaremos en clases posteriores de la inscripción de Behistún, que también es una inscripción que tenía tres sistemas de escritura, perdón, tres lenguas, un solo sistema de escritura, el cuneiforme, algo parecido a la piedra de Rosetta. Esto se encuentra en la actualidad en el país de Irán, cerca de la frontera con Irak, y gracias a la copia de un agente británico, Henry Rawlinson, pudo comenzar a descifrarse el sistema de escritura cuneiforme, cuestión que, repito, vamos a abordar en clases posteriores. Pero yo quiero que ustedes se fijen esto, el tema de las fechas. 1822, Champollion con el jeroglífico. 1847, Rawlinson con el cuneiforme. Y también quiero que presten atención a la nacionalidad de estas personas. Si estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Champollion. Champollion es francés. Dijimos que la piedra de Rosetta se había encontrado cuando peleaban allí tropas británicas y francesas. Cuando hablamos de Rawlinson, hablamos de un británico. Y sin embargo estoy diciendo que esto está en Irán, en la frontera con Irak. Es decir, no estamos hablando aquí de egipcios, iraquíes, iraníes, sino justamente de personajes de la Europa occidental, fundamentalmente británicos y franceses.